Hola, bienvenidos a todos, bienvenidos a este canal. Aquí les habla Johnny Analyst. Hoy quiero hablarles de muchas preguntas que he recibido, más que todo personas allegadas tienen obviamente mucho que ver con la caída de la bolsa. Muchas personas, obviamente al tener tanta información, como su mayor pregunta es, ¿este es el momento de invertir? Y me parece que por supuesto es válido quise hacer este video, por supuesto, siempre venido los comentarios para que todos podamos crecer como inversionistas. Este es como un poco de mi experiencia como analista y quise compartírselos con el propósito pues obviamente, de crecer, de ver cómo piensan en los bancos y creo que es muy claro lo que está pasando para mí y por eso quería como compartírselo. Miren, en este tipo de caídas, si bien uno piensa que hay oportunidades gigantes en el mercado y realmente es así. O sea, empieza uno a ver acciones con unos valores que empiezan a ajustarse a realidades. Si bien yo ya estuve en una crisis en el 2008, hay muchas cosas que lucen parecidas y al estudiar algo del 2001, que en esa sí no estuve como trader activo, por supuesto, se empiezan a ver cosas muy parecidas, pero hay realidades que hay que contar antes. Y creo que para antes, o sea, antes de hacer esa pregunta es importante, antes de hacer esa pregunta y como ejecutarla, es importante conocer ciertas cosas. Lo primero es el tipo de inversionista que eres, ¿sí? Si eres un inversionista de largo plazo, donde, ojo que lo que les voy a decir aquí, donde el tiempo es tu aliado, o sea, no tienes necesidades de cubrir nada con ese dinero, creo que este es un buen momento. Si eres un inversionista donde necesitas el recurso y donde no lo estás viendo en el largo plazo, creo que ahí ya es donde viene el replanteamiento de qué tomar, ¿sí? Pero en términos generales, para los que no son inversionistas de largo plazo, el mercado sigue estando data dependiente. ¿Qué es data dependiente? Data dependiente es dato a dato, todas las inflaciones que vayamos viendo, dato a dato, todos los datos de empleo que vamos viendo, incluso pues obviamente las tasas, aunque para mí en el tema de las tasas todo está muy claro, al final de cuentas sigue siendo, tenemos que ir evaluando qué está pasando con ello, ¿sí? Digamos que algunos inversionistas de casas o de real estate en Estados Unidos ya están viendo una caída del 20% y realmente si vemos eso, esa es la columna vertebral, en mi opinión, de la riqueza del americano de a pie. Si eso está pasando, si ya hay un 20% abajo y ya todos los activos estamos empezando a ver con caída, incluso el oro, es muy probable que entonces las casas empiecen a reajustar aún más. No lo digo yo, lo dice Jerome Powell en la anterior reunión donde dice debería tener una mayor corrección, ¿sí? Y obviamente dice de hablar de precios de equilibrio, solo palabras que disfrazan un poquito más acerca de cómo los precios de la vivienda deben caer, cómo los datos de empleo deben caer. Así que, basado nada más en los discursos que hoy tenemos, es importante tener en cuenta que tiene que haber una mayor corrección en ciertos puntos, en ciertos rubros del mercado. O sea que llevarlo esto al corto plazo y comprarse hoy depende mucho del inversionista que eres. El inversionista que es de largo plazo tiene que tratar de buscar compañías donde haya un balance claro. Y creo que voy a empezar a darles algo de algunas acciones que me parecen, eh, yo no puedo llamarle a ellas antirrecesivas, pero pues que de una u otra manera siguen teniendo un balance sano, ¿sí? Eh, si les gustaría conocer alguna de esas compañías, por favor, escríbanme y díganme qué compañías queremos que quieren que analicemos. Pero en ese orden de ideas, como para puntualizar, es si estamos esperando mayores correcciones, si la Fed está esperando mayores correcciones, lo cual al final, sea mi opinión mala o buena frente a lo que viene con eso, que al final pueden ser más caídas o deberían ser más caídas, al final ese inversionista debe prepararse para eso, ¿sí? O sea que la respuesta ante es una gran oportunidad, yo digo, sí es una gran oportunidad, pero el contexto es importante
para saber si es una gran oportunidad para ahí. Entonces, para ese inversionista que es un inversionista de largo plazo, donde no necesita el dinero, etcétera, entonces yo lo que sugeriría es la estrategia de promediar la compra, se llama Dollar Cost Average, que es básicamente vas comprando a medida de que vaya el mercado, independiente de su caída o de su performance, simplemente lo compras con cada debido tiempo, lo vas comprando. Esa me parece la mejor manera de hacerlo. Entonces, dividir el monto que tienes, lo divides en cinco partes y creería yo que esa es la mejor manera de hacerlo. ¿Por qué? Porque ya llevamos 9 meses, es muy probable que con esta data que tenemos hoy duremos un tiempo más. La inflación no ha cesado, así que podríamos seguir. Entonces, en ese orden de ideas, lo que podría pasar es tener un año con las mismas características y de pronto el siguiente año las cosas podrían cambiar. O sea que en ese orden de ideas, según mis estimaciones, y eso sí es una estimación personal, yo creería que el trimestre que viene de utilidades, sí podemos tener algunas acciones que tengan unas caídas basadas en lo que está pasando, pero siento que hay otras que podrían seguir mostrando fortaleza. Y esas serían las candidatas a poder iniciar, digamos que una corroboración de lo que has invertido y tratar de seguir invirtiendo ahí. Así que en ese orden de día la respuesta es, el contexto es importante. Primero, segundo, no se puede olvidar, la manera de hacerlo es promediando a la baja y el tiempo que debes proyectar esa inversión tiene que ser mínimo 5 años, porque si no, eh, las cosas podrían tomar más tiempo de lo que pensamos. Si vamos al pasado y si estudiamos el pasado, para ser muy breve en eso, cuando vemos en lo que pasa con el septiembre 11, básicamente empezamos a ver que el ataque fue casi que cuando se estaba empezando a recuperar las tasas. O sea, simplemente ese ataque, eh, obviamente cambiando el contexto, hace que ese ciclo se demore casi 3 años adicionales. Así que, digamos que en ese orden de ideas hay que ser muy, muy conservador. Creo que las personas que tienen un tiempo menor tienen también una ventaja, ¿sí? Lo que pasa es que lo más difícil en este punto, como analista, como inversionista y también, pues obviamente cuando estuve en los bancos era como asesor, es, es, es el sentarse y esperar la mejor oportunidad, porque vendrán, ¿sí? Vendrán. Sí es un momento de oportunidades. El tema es que hay que sentarse a esperarlas, sentarse y darles el tiempo necesario para. Y obviamente si ya estás viendo el mercado de manera diaria o de manera periódica, pues evidentemente ahí es donde creo que está la gran oportunidad que podemos tener. Así que eh, espero que comenten, cuéntenme si están viendo alguna acción que les gusta, si deberíamos hacer algún análisis sobre algunas acciones. Y cuéntenme qué tipo de inversiones están haciendo ahora ustedes. Les mando un abrazo, Johnny está acá. Gracias por suscribirse y gracias por darle like a todos mis videos. Hasta luego.